Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde tan especial de este día, domingo 15 de noviembre del año 2020, el año de plenitud divina en el que moramos bajo la gloria de nuestro Dios. Les saludo en esta tarde en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y le doy la más cordial bienvenida a nuestro estudio de la palabra de Dios. Los días domingos estamos estudiando el libro de los Hechos del Espíritu Santo y Dios nos ha bendecido de una manera muy especial con este estudio. Damos gracias a Dios por ello, porque tenemos la oportunidad a través de este medio de YouTube de poder hacer este estudio 2 veces a la semana, en los días jueves a las 7 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos, bendecimos, glorificamos, exaltamos y engrandecemos tu nombre en esta tarde. Y te damos gracias por el privilegio primero que nos das de ser hijos, adoradores y servidores tuyos. Y te damos gracias también por el privilegio que nos da de juntos poder seguir estudiando tu palabra. Mientras lo hacemos, una vez más, pedimos tu dirección y tu guianza, que tu glorioso y santo Espíritu se encargue de revelarnos las verdades contenidas en tu palabra, que nos puedan edificar, dar un mayor conocimiento de tu persona, de tu voluntad, y que nos puedan fortalecer en nuestro ser interior para que podamos vivir conforme a tu voluntad y a tu propósito y proyectar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Padre, de antemano queremos darte gracias por todo lo que tú nos vas a dar en el día de hoy, porque sabemos que tú tienes algo especial preparado para nosotros. Muchas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, en el día de hoy yo quiero compartirles el tema que he titulado El testimonio de los apóstoles. Vamos entonces a iniciar nuestro estudio. Los apóstoles conocían sus prioridades. Debemos tratar de vivir en paz con todo, como dice Romanos 12:18. El conflicto con el mundo y sus autoridades es algunas veces inevitable para un cristiano. Como dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Amados y amadas, habrá situaciones en las que usted no podrá obedecer a ambos, a Dios y al hombre. Entonces, en esos casos deberá obedecer a Dios y confiar en su palabra. Permita que las palabras de Jesús le animen. Vamos a ver Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23 para ver lo que nos dice el Señor Jesucristo. Él dijo así: bienaventurados son cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí y los vituperan y desechan el nombre de ustedes como si fuera malo, por causa del Hijo del Hombre. Gócese en aquel día y salten de alegría, porque he aquí su galardón es grande en el cielo. En mi disertación del día de hoy desarrollaré dos aspectos esenciales. El primero, un testigo de Jesús. Segundo, un testigo doble. Vamos a ver este primer punto, un testigo de Jesús. Este está basado en Hechos capítulo 5, versículos del 29 al 31.
que la palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. A la acusación del versículo anterior de que desafiaban el mandamiento del Sanedrín, Pedro, hablando en representación de los 12, señaló que no era asunto de obedecer al hombre, sino de obedecer a Dios. Repite primero lo que había dicho antes, pero ahora de modo más tajante. Mire cómo lo dijo en Hechos 4:19. Pero respondiendo Pedro y Juan, le dijeron: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Pero aquí en Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ya el apóstol fue mucho más enfático. No era solamente apropiado y justo obedecer a Dios, sino que era una necesidad divina impuesta sobre ellos. Tenían una comisión que Cristo mismo les había dado. Dios les había mandado enseñar y predicar, y ellos tenían que obedecer contra viento y marea. Los gobernantes que castigan a los que por cumplir su deber para con Dios desobedecen las órdenes del gobierno han de dar estrecha cuenta a Dios de su desafuero. Respecto de la acusación de que deseaban la venganza por la muerte de Jesús, con intrepidez señalan que aunque el Sanedrín era en realidad responsable por la muerte de Jesús en el madero, Dios resucitó a Jesús de los muertos. En vez de buscar venganza, traían buena nueva de que el Dios de su padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob, había quitado la vergüenza de la cruz y había exaltado a Jesús a su propia mano derecha para que fuera príncipe y salvador. Mediante él, Dios ofrecía el arrepentimiento, entre paréntesis, un cambio mental y de actitudes que podía significar un nuevo comienzo. El perdón, cierro paréntesis, el perdón de pecado, abro paréntesis, incluyendo amplio perdón y la completa cancelación de la culpabilidad. En vez de señalar con el dedo del juicio, ofrecían la mano de misericordia, no solamente al Sanedrín, sino a todo Israel. Se justifica después a sí mismo y a sus compañeros del cargo de haber llenado a Jerusalén con la doctrina del Evangelio. Esto fue lo que le dijo el sumo sacerdote: ustedes han llenado todo Jerusalén con la doctrina de ese hombre. Ahora Pedro, hablando, se justifica después a sí mismo y a sus compañeros del cargo de haber llenado a Jerusalén con la doctrina del Evangelio. Oiga cuál es el cargo por el que arrestaron a Pedro, a Juan, a los apóstoles: por haber llenado a Jerusalén con la doctrina del Evangelio. Pedro dice: el Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. Es decir, Dios lo resucitó.
En este versículo se advierte la referencia implícita a Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, donde nuestro Dios dio la siguiente ordenanza: no quedará su cuerpo en el árbol durante la noche. Sin falta le dará sepultura el mismo día, porque el ahorcado es una maldición de Dios. Así no contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como heredad. Esta referencia fue citada por el apóstol Pablo en Gálatas 3:13, cuando él dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Abro comillas, abro paréntesis, perdón. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cierro paréntesis. Pedro también la citó en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice así la palabra del Señor: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas han sido sanados. En el argot popular suele decirse que no es conveniente reprender a quienes no van a sacar provecho de la reprensión. Pero los que tenemos la misión y la responsabilidad de reprender, debemos cumplir con nuestro deber a pesar de todo, como dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 y 3, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo y a todos los servidores de Dios que prediquemos la palabra, que nos mantengamos dispuestos a tiempo y fuera de tiempo. Perdón, amado. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Oiga, qué tremendo. Miren lo que dijo el apóstol y nosotros estamos viviendo eso. Él dijo: vendrá un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Cómo se está desviando la gente de la sana doctrina? Estamos en tiempo de apostasía. La gente está negando la primera fe que tuvo en el Señor Jesucristo. No soportan la sana doctrina. Más bien, dice el apóstol, teniendo comezón de oír, quieren oír lo nuevo, quieren oír lo que se dice aquí, lo que se dice allá. Entonces andan saltando de un lugar para otro. Tienen comezón de oír y se amontonan para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Qué cosa tan tremenda, que esto lo dijo el apóstol hace 2000 años atrás y en nuestros días se está cumpliendo. Pero le dijo a los del Sanedrín, hablando de Jesús: Dios ha exaltado con su diestra, como diciendo: ustedes le llenaron de menosprecio, pero Dios le ha coronado de honor
Y no hemos de honrar a quien es colmado de honores por Dios. Dios le ha dado el nombre que está sobre todo nombre, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 9, la parte B. Al exaltarlo, Dios ha puesto a Jesús por príncipe y salvador. Frente a los que se creían los príncipes del pueblo, Pedro llama a Jesús el verdadero príncipe. Asimismo, hizo Dios también con Moisés, que era figura de Cristo. Moisés era una figura de Cristo. Y el Señor hizo lo mismo con Moisés. Mire lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 35. A este mismo Moisés, al cual habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? Dios lo envió por gobernador y redentor por mano del ángel que le apareció en la zarza. Al llamarle Pedro Salvador a Jesús, en el capítulo 4, versículo 12 dice, único Salvador, les ofrece también a ellos la salvación. Notemos que no puede tener a Cristo por Salvador el que no se avenga, o sea, se acerque a Cristo y se deje gobernar por Él. La fe recibe a un Cristo entero, quien vino no solo para salvarnos en nuestros pecados, sino también para salvarnos de nuestros pecados. Para dar a Israel arrepentimiento, dice Pedro, y perdón de pecado. Por tanto, deben predicar Por tanto, deben predicar en su nombre al pueblo de Israel, pues a él estaban destinadas en primer lugar las bendiciones del Evangelio. ¿Por qué se habían de oponer los jefes y ancianos de Israel al que había venido a ofrecer a Israel nada menos que el perdón de los pecados con base en el arrepentimiento de cada israelita? Pero estos gobernantes de Israel no daban ningún valor al arrepentimiento ni al perdón de los pecados, ni veían la necesidad de tales cosas. Así hay en el presente gente que no le da ningún valor al arrepentimiento, ni tampoco quieren ser perdonados de sus pecados, ni ven la necesidad de seguir a Cristo tal como Él lo ha establecido en su palabra. Amados hermanos y hermanas, el arrepentimiento y el perdón van de la mano. Donde hay arrepentimiento, se garantiza el perdón. Por otra parte, sin arrepentimiento no hay remisión de los pecados. Jesucristo es quien da tanto el arrepentimiento como el perdón. ¿Estamos destinados a arrepentirnos? Cristo está designado a dar arrepentimiento, pues obra suya es dar un nuevo corazón, y el espíritu contrito es un sacrificio que Él provee. Y si diese fe y arrepentimiento y no diese perdón de pecado, abandonaría su palabra y la obra de sus propias manos. Vamos a ir al segundo punto, un testigo doble. Hechos capítulo 5, versículo 32.
Dice el apóstol Pedro, nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Pedro explicó además que no podían guardar silencio porque eran testigos de la resurrección de Cristo y de su ofrecimiento a arrepentimiento y salvación. Ahora, amados hermanos y hermanas, para que nosotros podamos tener un mensaje vibrante como el de Pedro, nosotros tenemos que estar totalmente convencidos que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y que el Señor está a la diestra de la majestad en las alturas y que a Él se le ha dado dominio en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que nosotros necesitamos rendirnos a Él. Si todo debe estar bajo sujeción de Cristo, nosotros, los que somos sus seguidores, somos los primeros que tenemos que estar sometidos a nuestro Señor Jesucristo. No podemos ser testigos del Señor Jesús si realmente nosotros no tenemos una vida victoriosa como el Señor Jesucristo quiere que nosotros la tengamos para ser testigos de Él. Por eso los apóstoles que vivían una vida conforme a la voluntad de Dios podían ser testigos de lo que habían visto y de lo que habían oído. Entonces nosotros necesitamos que realmente el Señor Jesucristo se nos revele a nosotros en el poder de su resurrección para ser testigo no de un Cristo histórico, sino un Cristo relacional, un Cristo que es real, que se manifiesta, que se revela a la vida de lo que Él llama, para que podamos ser nosotros testigos de Él. Mire lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. Esta es la razón por la cual los apóstoles eran testigos del Señor Jesús. Lo conocieron, vivieron con Él, caminaron con Él. 1 Juan capítulo 1, verso del 1 al 4 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. La vida fue manifestada y la hemos visto y les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El versículo 4 dice: estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo. Hechos 4:20. Pedro dice lo mismo, porque nosotros no podemos dejar de decir qué cosa, lo que nos comentaron, lo que nos dijeron, no, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y no solamente eso, sino que eran sostenidos y dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para sostenernos, para dirigirnos, para conducirnos en el propósito divino. Es necesario que nosotros nos sometamos al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me sean testigos hasta lo último de la tierra. Y a los apóstoles y discípulos le dio la orden: no se muevan de Jerusalén hasta que no sean
revestidos de poder de lo alto. Necesitamos ser revestidos con el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ser introducidos en la dimensión del Espíritu Santo para que no solamente nosotros tengamos la fanfarria, la palabra escrita, el logo, sino para que nosotros tengamos el rema, para que nosotros tengamos la macaira, que es la palabra revelada de Dios que confirma la fanfarria, la palabra escrita. Y no solamente eso, sino que ellos, los apóstoles, eran sostenidos y dirigidos por el Espíritu Santo, así como Dios nos quiere sostener y dirigir por medio de su Santo Espíritu. A veces nosotros queremos hacer lo que creemos, lo que pensamos, lo que opinamos, pero eso no es así. Nosotros tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo no hago nada si primero no veo a mi Padre hacerlo. Y esa voluntad del Padre le era revelada al Señor Jesucristo por el glorioso y santo Espíritu, el mismo que tenemos nosotros. La diferencia es que Jesús estaba totalmente rendido al Espíritu Santo, y a nosotros nos hace falta rendirnos al Espíritu Santo. Ellos, los apóstoles, no estaban solos. Nosotros tampoco debemos estar solos. El Espíritu Santo les respaldaba como el gran testigo, y nosotros necesitamos tener ese gran testigo, el que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, del Padre. El que da testimonio del Padre y del Hijo aquí en la tierra es nada más y nada menos que el glorioso y santo Espíritu. Amados y amadas, el reconocimiento de que el Espíritu Santo se les da a todos los que obedecen a Dios indica además que la obediencia que desea Dios es creer en Jesús, como dice Juan capítulo 6, versículos 28 y 29. Entonces le dijeron: ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Puesto que el Espíritu Santo fue dado así a todos los creyentes, sería imposible contener el testimonio de la resurrección de Cristo, dando muerte a los apóstoles. El Espíritu Santo continuaría testificando a través de todos los creyentes. Todo esto está atestiguado. En primer lugar, dice Pedro, por nosotros los apóstoles. Y si nos calláramos como ustedes nos ordenan, traicionaríamos la misión que nos ha sido encomendada. Cuando se ventila un pleito ante los tribunales, no está permitido silenciar a los testigos, porque el veredicto depende del testimonio de ellos. En segundo lugar, por el Espíritu Santo. Todo está atestiguado por el Espíritu Santo de Dios, que es un testigo celestial. Para este fin se nos ha dado el Espíritu Santo, y no podemos suprimir su poder ni sus operaciones. En tercer lugar, la donación del Espíritu Santo, ese regalo tan maravilloso que Dios nos hace a todos nosotros los creyentes que obedecemos a Dios, es clara evidencia de que es la voluntad de Dios el que Cristo sea creído y obedecido. El mensaje de Pedro en los versículos del 30 al 32 se parece mucho al que predicó el día de Pentecostés ante la muchedumbre. Mira, vamos a ver el capítulo 2, el versículo 36. La palabra de Dios dice: sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Bueno, aquí Pedro le estaba hablando a una multitud, no estaban los líderes religiosos, y les habló, ustedes tienen que saber ciertísimamente que a Jesús, el que crucificaron, Dios lo levantó de los muertos y lo ha hecho Señor y Cristo. Ahora él está frente al Sanedrín y le está confirmando exactamente lo mismo. Dios levantó a Jesús de entre los muertos y le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sabe para quién es Jesús, Señor? Primeramente, para sus seguidores, porque Él es nuestro amo. Nosotros somos sus servidores, sus esclavos. Nosotros no tenemos ningún derecho ni ninguna dignidad delante de Él. Él es el que nos hace digno a través de su obra maravillosa. Quiero concluir en esta tarde con lo siguiente. Usted y yo, mi amado hermano y hermana, estamos llamados a conocer a Cristo en el poder de su resurrección para ser testigos de Él como lo fueron los apóstoles. No hay otra manera. Nosotros necesitamos conocer a Jesús en el poder de su resurrección. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por el ejemplo que tú nos dejas en tu palabra, Señor, no solo de la convicción que tenían los apóstoles, sino el valor para testificar de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros queremos ese denuedo, esa valentía para poder hablar del Señor Jesucristo ante todo el que demande razón de nosotros. Padre, revístenos con el poder de lo alto y que el Espíritu Santo esté sobre nosotros para que podamos ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Te honramos, te glorificamos, Padre, y te damos gracias por este estudio en el día de hoy. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Si Dios lo permite, volveré a estar con ustedes el próximo jueves a las 7 de la noche con un estudio relacionado con el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que llegue ese tiempo, que el Señor le cubra, le proteja, le guarde, le bendiga y le prospere para que usted sea un testigo de Él. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.